Ok, entonces presento a Vicky, que es la que aparece primero en el programa. Vicky Guerrero es poeta, profesora y activista feminista. Desde sus primeras publicaciones realizadas en la década de los 90, su poética se ve enmarcada entre el desencanto y la resistencia. Su escritura reflexiona sobre los límites del lenguaje, la enfermedad, el cuerpo, la política y la estética, la relación entre poesía y acción y el diálogo entre la historia personal y la vida política del Perú. En el 2020 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría de no ficción por Y la muerte no tendrá dominio, título que aparece tachado. Es doctora en literatura y máster en estudios de género. Dirige la editorial Intermeso Tropical. Ejerce la docencia en la... Adelante, Vicky. Gracias, Alex. Teresa, ¿hacemos como 2 vueltas o una sola leemos todo? Según las reglas establecidas por Alexandra al inicio de la... Tú que has sido moderadora. Como quieran. Pero vamos. Ya, bueno, entonces de frente ya, de frente todo. Bueno, primero voy a leer algunos poemas un par de poemas de un libro que se llama En un mundo de abdicaciones, que creo que tienen algo que ver con las cosas que se han estado discutiendo, que se están discutiendo en este congreso. Este poema se titula El corazón del siglo. Me quedé dormida y, como siempre, me adentré en mis propias sombras. En mis pesadillas soy una tirana con los poetas. Eso dicen, los obligo a comer mis pesares, el dulzor amargo de mis ironías. No me pidan menos, hermosos jóvenes, que me hablan en míseros bares, jóvenes estudiantes que pasean por la U con un puñado de poemas. Ya no puedo darles nada más, sino mi alma parda y una carcajada fiera. No hay más. El amor se lo llevó el poeta, se lo llevó la poesía, nos dejaron sin nada. El incipiente corazón del siglo abre sus avergonzadas fauces a la pesadilla. El poeta y yo viajamos en un tranvía, no tenemos nada que comer, ya nos hemos comido la poesía, los hijos, las metáforas. Los dientes no nos hacen falta, así que amanecemos desdentados. Somos pobres, no tenemos nada, solo nuestros libros. El corazón del siglo es así, un corazón surcido donde los poetas pasean y viajan como fantasmas. Nadie los reconoce. Sus libros están enterrados en bibliotecas a las que nadie entra. Solo hablamos de descuentos, saldos y trabajo. Esa es nuestra vida y arte de hoy. Voy a leer el fragmento 3 de un poema largo que se titula El muro, que está en el poemario Berlín. Lleva un epígrafe del poeta chileno Rodrigo Lira. Ela, chi, lei, si. Contrita entra al mall como a un templo, la fortaleza de la nueva cultura la asusta, pronto se recupera, sabe que Dios ha muerto hace mucho y camina sin culpa a través de sus corredores, menea el culo, sube y baja escaleras, se contempla en espejos. La ropa interior y aquellos televisores de pantalla plana la invitan a sumergirse en una poética nueva, a pensar en un mundo de económicas posibilidades. Súbitamente ella es deseada en un espacio de opresión por seres que le salen al paso y afirman tener gangas, todo tipo de chucherías para soportar el vacío de su cuerpo poco agraciado, a través de una transacción al instante. Hoy la poesía es una linda dama de compañía, y hace rima y se luce sobre cocinas postindustriales. Hace buen tiempo que abandonó la militancia y se vende a precios modestos, pero dignos. Aquí los intercambios o trueques sexuales no son poca cosa, y ella decide atravesar el mundo de las cuentas grises por el gasto en una sola cuota. ¿Habrá alguna diferencia entre ser deseada por un muralista de los conos y querer ser engullida, atrapada, poseída por un sofá cama de diseño? Encerrada en el cubículo de un vestidor, ella garabatea un poema, piensa en los murales de EMC y en los poemas de JRR y escribe, B estuvo aquí. Y sale a ejercer, como todos, su deseo sobre el mundo. No entiendo qué puede haber más allá de eso, si no son él y ella sobreviviendo en el mismo territorio higiénico del supermercado. La Casa Roja. La Casa Roja es un poema. Tuvo un esposo que se fue a la guerra.
Trajo cosas de ella, cosas antiguas de un saqueo. Entre ellas un libro de Ana Akhmatova. Todo estaba en ruso. Él sabía ruso, era la época. Todos querían estar en la guerrilla, escribir poemas, hacer una película, irse a Moscú. Yo no hice ninguno. Bueno, a veces escribía poemas, pero me fui a los Estados Unidos, a Nueva Inglaterra, con gran culpa después de todo. En las calles de mi juventud, las paredes decían Yankees go home. No hice la guerra, ni aprendí ruso, ni llegué a Moscú, pero leía a Ana Akhmatova. Hablaban francés en San Petersburgo, ciudad de derroche y refinamiento. Ahí empezó la revolución. Allí me perdí con Roxana en la estación del metro, de camino a la casa de Dostoyevsky. El alfabeto cirílico me mareaba. La familia de Ana fue perseguida, asesinado su esposo. Se pasaba horas al pie de la cárcel para visitar a su hijo en Leningrado. Igual le pasó a Marina, Marina Svetayeva, los hijos muertos, el esposo deportado. Yo escribo ahora después de un siglo. La poesía ha muerto. Mi esposo ha muerto. Y la Casa Roja está llena de cosas antiguas, objetos de guerra, objetos de vida y poesía. Mi inglés es absurdo y los dueños del mundo ya no nos temen. Y ya que se habló de la costurera proletaria, leeré unos 3 poemas. Dejo la palabra, la olvido. Ensarto hilos rojos, negros, azules, fucsias, verdes. Harta ya de los concursos públicos para plazas docentes, empecé a bordar cada prenda de mi ropero. Arreglé mis títulos doctorales y los guardé junto a la estantería de libros para que no se sintieran menos. CV a foja cero. Lo archivo, lo fondeo. El mercado quiere profesionales en tiempo récord, títulos y másters, etcétera, a granel. Pero las costureras somos para siempre. Las burguesías del tercer mundo son fieras y asesinas, y cuando caen se refugian en una costurerita, una mujercita de su casa que solo sabe coser y leer y coser. En el autobús 3 mujeres están bordando, 2 hacen una pastilla a crochet, una teje con palitos. Ya nadie aprecia ese arte. Y el poema final del libro, que alude a las consecuencias de las esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori. Cuando me amarro, choca aquí. Choca aquí. Cuando me amarro. Aquí, en la madre. Antes tejía en Calwa. Sí, en Calwa he tejido. Ahora ya no puedo. Se me hincha y me duele la cintura. Nos llevaron engañando por un ratito nomás y nos ligaron, pues. Ahora me da miedo. Tejer me da miedo. De repente caigo enferma y me muero rápido. Cuando me amarro, choca aquí, duele aquí, en la madre. Gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Presento ahora a Teresa Cabrera. Teresa Cabrera es autora de los poemarios Sueño de pez o Neblina, 2010, El nudo, 2012, y Las edades, del año pasado, publicados en la colección de poesía Álbum del Universo Bacterial. Actualmente es editora de la revista Quehacer.p del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo TESCO. Muchas gracias, Teresa. Adelante. Gracias, Alexandra. Gracias a Victoria y a Valeria también por compartir este espacio, a todas las personas que están siguiendo la transmisión en Zoom y en Facebook. De este último libro que mencionó Alexandra, Las edades, publicado el año pasado, voy a compartir algunos textos. El primero de ellos se titula Comer una enfermedad que choca entre los dientes.
De este sueño no pude obtener ni un hilo de idioma, solo un desorden de los órganos del habla, comer una enfermedad que choca entre los dientes y se aloja en un renglón o en un músculo antes del temblor o la erupción. Una masa se desprende del continente y deja un resto. El resto es poesía. En el sueño hay un médico. Cree que sus libros hablarán a través de mi cuerpo. Lo mismo el funcionario. El sismógrafo terminó arruinado. La población soy yo. Señalé en el mapa lo que queda del continente tras los desprendimientos. Que resta es poesía. En el formulario debí marcar qué partes de mi cuerpo no pertenecen al Estado. Lo que queda se desprende. La palabra, una enfermedad contagiosa, un deterioro que no puedo revertir. Solo la verdad se pudre de adentro hacia afuera. Su cáscara brilla sana hasta el final. En el mandato de consumir solo verduras y frutas bellas está el veneno de tu tiempo. La merma es poesía. Una fruta pregunta qué clase de monstruo es la belleza. Un siguiente texto que abre este conjunto llamado Las Edades se llama Esta secuencia entra en contradicción con cualquier cronología poética. Todo se convierte, el sueño a mineral y la ceniza del sueño en una molestia que va de la lengua a una opresión en el paladar, una indagación por un nervio insensible, atrofiado, que pasa de generación en generación sin diagnóstico, de un modo oscuro. La fiebre de un día que se fue como vino, en la infancia, un confuso atragantamiento que explique que tu decisión de no cocinar hoy fue en realidad temor a la muerte. ¿Qué me dices de eso? Todo se convierte, la expansión y la contracción de los órganos, la contracción y la expansión del medio circulante, de los azúcares en la sangre, del soluto, el disoluto, la solución de lo que se pretende oscuro, lo oculto en el orden químico, lo extraído en el orden geológico, lo masticado en el orden léxico, todo considérase contenido en D, M, D'. Se convierte todo, gana valor o lo pierde si está en movimiento perpetuo. Está escrito que las masas entrarán a este tráfago sin un baño de oro, sin un baño de azúcar, sin labor, tal como fueron creadas como cosas en el mundo, desprendidas por medio de palabras de una totalidad abstracta en la que cobre, plata, oro y silicio se desplazan y el vendedor de Biblias permuta cualquier ventaja por petróleo o aguardiente. Para la historia, será un trozo más de acero recocido, una redondez que existe perfecta solo en la geometría o en la crítica, y que la máquina remeda y remacha hasta hacerla aparecer, multiplicarse en la naturaleza de un momento a otro, sabiendo que el desgaste de ningún aparato de cálculo iguala en proporción el tiempo dedicado a estos materiales. Todo se convierte. Cada acontecimiento brilla en las edades, día y noche, y se revela a la retina únicamente durante la siesta. Verás, ese brillo se aloja en tu cabeza. La rueda se atasca en el cieno y la pesadilla empieza no bien alguien arroja una moneda en el camino. No reconoces nunca el siglo o el paisaje, pero detrás del acontecimiento sospechas otros acontecimientos y otros. Quiero ahora compartir un texto que no está reunido, no está publicado en libro, y que es la primera vez que lo leo en público. Va a ser, todavía no ocurre. El texto se titula Las 8 horas. Vi la riqueza.
Al acercarme repasé con los dedos la inscripción. El sol es una estrella simple. Bajo su luz vi la riqueza salir de un cuerno, romper la semilla mineral empapada en aceite. En la calle su rastro de pólvora vocea modelos, tallas, colores. Su pregón golpea puertas, estruja papel, detecta falsificaciones. La riqueza no trenza el cobre, no funde sortijas, solo se enciende, solo brota natural de un cuerno formado por tendones, espasmos y suaves padecimientos eléctricos, hechos que enlazamos en un extraño teorema y llamamos realidad. Vi la riqueza en la boca de un cuerno, devoraba a sus crías amasadas en la baba de la tierra. Era verano. La vi extraer de un cuerpo 8 horas durante 8 horas de sueño. La vi sorber con paciencia la glándula lírica y en 8 horas robadas al estudio, birladas al ocio, saló la carne y la estiró sobre las piedras. La riqueza levanta la mirada, endulza con plástico la sangre, al revolverla le roba calor, con esa cucharita deposita muerte en la punta del oro y error en el código. ¿Soy acaso ese cuerno? En el vaso de cristal, la rosa de Adán la perfuma con etanol y gasolina. Y la segunda parte de ese texto llamado Las 8 horas, como último texto de este momento de mi participación. 40 cabezas de fósforo iluminan la industria nacional, iluminan los rincones del estanco y el órgano que se inflama. Todo lo que supe de ti por entonces se inflama. En la esquina silenciosa en la que ocurrieron estas revelaciones, el nervio del odio se inflama. El carbón que calienta la máquina se disipará sin dejar huellas. Una montaña de documentos registra el recuerdo, un incidente que definió la historia. Un movimiento repetitivo deriva en una creación. Por ejemplo, el semicírculo gira sobre su diámetro y describe en el espacio un cuerpo. Un espacio que está en tu mente. Un cuerpo perfecto que existe en tu mente. Encontrarlo entre los cuerpos del mundo, presa, fuego, perol, crisol, carbón, grafito, chip de silicio, superficie de la escritura. Encontrarlo tiene un bello nombre. Ya criticarás, luego de cazar, pescar, robar, cocinar, comer y dar de comer. Un bello nombre que masticas. Rumiarlo no significa nada. Utopía. Un movimiento repetitivo de tu mente deriva en una creación. Por ejemplo, pon a girar la circunferencia, engendra una esfera. Un movimiento repetitivo de tu mandíbula le dará vida. La esfera de tu creación es un ojo de águila. El plano que formas es cenital. Entre la multitud que sueñas, yo cargo un espejo, camino a la contra. Al despertar me dices, qué bella imagen. Mi reflejo no significa nada. Eso fue Las 8 horas. Gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Pasamos entonces a Valeria. Voy a presentarla. Valeria Román cursó estudios y filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra el comité editorial de la periódica.p. Ha publicado los poemarios Feedback, Sub-25 2016, Matrioska, APJ, disculpen, 2018. Tris a la Luz, Meyer Ramírez, 2020, y Ana C. Buena, de Taller Editorial La Balanza, el año pasado. Además, ha producido las plaquetas Kriegszustand, autoeditado de 2017, y Angst, de la PUC, 2018. Fue ganadora del premio José Watanabe Varas en 2017 y del premio Luces en 2018 con la mención de mejor libro de poesía.
ya que no puede prender su cámara, voy a proyectar una foto tuya, si te parece, Valeria, mientras vas leyendo, ¿ya? Para que Sí, no está. sea la Oye, página. tengo ese gallo fue terrible, pero sí está bien. No sé, justo a mí a la Gen Z es a la que le pasa esto con las cámaras, que es súper desafortunado, pero está bien. Igual en esa foto me veo mejor, porque ahora estamos un poco enfermos acá, pero todo bien. Muchas gracias por la invitación. Realmente es siempre un placer leer con poetas con las que uno más o menos conversa, no solamente, digamos, como amistad, sino también de alguna manera u otra, creo que nuestras escrituras tienen por ahí algunas cosas en común. ¿Qué cosas serán? Yo no sé, pero algo sí he escuchado. Eh, y bueno, para no extendernos, voy a leer un par de poemas de mi último libro, Ana Cebuena, editado por el taller editorial La Balanza, que ya está en su segunda reimpresión. Así es. Ana contra la totalidad social. Aburrida de la tradición, propongo una teoría capaz de cubrir hasta el mínimo pliegue de la totalidad social. No sentí el pesar de la historia hasta que me sorprendió hacia el umbral del descanso, una segunda jornada laboral extendida y sin bostezos. Atajos, mi salario se reduce. Remojar los garbanzos, descongelar la res. Este es un hecho de la realidad. Expuestos al hervor, los granos rebalsan, se agrupa la espuma. A la luz de estos acontecimientos, la pura teoría quema con burla mis dedos ampollados, otro hecho de la pura realidad. Los garbanzos los aderezo a fuego lento, dejo que agarren el sabor de todo lo demás, con orgullo, en la mejor olla que podía heredar. Generaciones de mujeres con los dedos ampollados por las estructuras metodológicas de las disciplinas. Replegada las categorías, mis garbanzos se posponen en la totalidad social. Desechada en el gueto rebalsado, rebosado, milenario, pliegue de longitudes visibles de la poesía de mujeres y los cuidados de mujeres. Me dicen a la luz de este proyecto que no hay objeto más oso que el objeto histérico de la historia. Queremos novedad. Los tiempos son otros, los estatutos son otros, y sin embargo la jornada sigue estirándose uno tras otro, rebalsando hechos materiales de la realidad, y sin embargo, más bien, más no, por el contrario, parece ser cierto que nadie quiere escuchar a una mujer quejarse de los pilares de la teoría, mucho menos pensar en la belleza devastadora de un buen plato de garbanzos carbonizados. Panfleto número 3. Yo sé lo que es pasar hambre, te dicen, en el abasto, en el primer horario del turno nocturno, en el seguro, en las colas, en los bancos, cuando cobras el cheque, cuando pagas el boleto, cuando no hay sistema para pasar tarjetas, si tuviese efectivo, por favor, gracias. Cuando se dispara el cambio, cuando hay un préstamo preaprobado con un delicioso, jugoso, irresistible interés, cuando el trabajo congelado, acumulado, cuando la capacidad burocrática colapsa, cuando pesas la cebolla, las papayas, el pimiento, cuando trasnoche enciendes el televisor, cuando estás a punto de abrir la boca, asomados incisivos en dudoso estado. Un hilo de saliva se tensa, se rompe y vas a responder. Yo sé lo que es pasar hambre. Te dicen, levantando entrenado el índice, todos, todo el tiempo, en todo momento, y pasan de largo. Panfleto número 4. Segunda fila de la historia, masa sin ocupación, audiencia hambrienta, me dirijo a ustedes. El poder se despliega sobre las superficies habladas, chorrea minúsculo sobre las molleras de la producción futura. ¿Es este un movimiento visible? ¿Es este un movimiento posible de nombrar?
Ciertamente un movimiento articulable hacia otros recursos del entendimiento. Hay que referirse al hambre, hay que nombrarlo. Lo que no se nombra no existe, apunto ingenioso. Hay que referirse a los desplazados, hay que nombrarlos. Lo que no se nombra no existe, cosa bastante inteligente. Ofendidos verbos por montón, susurro tras susurro, al ras asomándose de las bocas estomacales, rozan el resplandor del exterior, se estrellan, se estampan, se hacen añicos contra el pavimento. Esta vez, el silencio inútil, incapaz, no podrá protegerte. Para asegurar contenida la materia gris, extremidades y pulmones en un solo espacio, nadie ha de ir por la vida susurrando. Hay que explicitar lo que convenientemente se mantiene oculto, lo que oportunamente no posee nombre. Entonces, me dirijo a ustedes, entérense, tenemos hambre. Actos de amor. Los actos de amor tienen efectos materiales, Ana. Piensa si no en el curso de los acontecimientos, en los acontecimientos mismos. Piensa en la belleza de los cuerpos culturados, piensa en la constitución de los elementos ahora acompañándote, en la tierra que ocupas, en la materia que constriñe por efecto de la historia. Lustrosa numerosidad, cuerpos consumidos de características mujeriles en nombre del orden y la satisfacción sacra. Bajo estiércol, pisos terrosos, uno tras otro, se levantan a la luz de los siglos y parecen no dejar rastro, hasta la moderna cocina que te sostiene, Ana. Piensa en la labor que te sujeta, moler ajíes, picar cebollas, resolver el estómago que mengua, los estómagos de otros. Mantenerse espectro al margen de la sobremesa, padecer y entregarse al sulfuro vegetal, lágrimas sazonan efectivamente 10.000 kilos de encebollado. Los actos de amor tienen efectos materiales. Piensa en picar cebollas, Ana. Este es un acto de destrucción. ¿De qué o quién? Excelente pregunta a través de los mecanismos de disciplina y entrega. Sudando agreste, capa tras capa del objeto trozado, desgajarse frente a la necesidad de ser un cuerpo a disposición. Tu carne también es hedionda, no apesta a otra cosa que no sea trabajo. He ahí la respuesta, no podría ser más evidente, Ana. 10.000 kilos de encebollado y coscorrón jamás saciarán tu hambre y sin embargo esta comunión aparece bárbara mientras las ollas se siguen rascando, mientras tus manos se remojan en las bateas del desprecio. ¿Para quién cortas cebollas tú, Ana? ¿Pensaste alguna vez en los límites en los que habitas? Nunca tan marginal, siempre prescindible te encuentro ahora llorando, merced de tus modernos utensilios, cuchillos, cucharones y cucharas, machetes, cucharitas y tablones. 10.000 kilos de encebollado no son 10.000 estómagos en potencia, sino 10.000 kilos de literatura rancia, vaginal, espectros de la historia, refregándose en el lavabo. Nadie nunca pensó, Ana, en esta tortuosa costumbre de ser funcional y práctica para la doméstica doctrina. Nadie nunca pensó que la calidez del corazón que constituye al hogar como el hogar y a los encebollados como encebollados remonta transparente contra las costillas de esta masa inútil, fatigada, Ana. ¿Pensaste tú alguna vez en la fatiga? Los actos de amor tienen efectos materiales. Mientras picas cebollas, no hay otro festín, ni sobras del día anterior que no se sirvan enteras de tus entrañas. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. También nuevamente Teresa de Vicky. Nos han ofrecido una experiencia estética y estoy muy agradecida. Estoy segura que los demás que nos acompañan también. Tenemos unos minutos como para conversar. La verdad que no he pensado de antemano cómo estructurar la conversación, así que podemos tomarlo por donde ustedes quieran. Quizá nos quieran contar un poco sobre cómo ven la poesía frente al tema de la conferencia, su propia poesía, ¿no? O su propio quehacer como poetas.
Lo dejo libre. Bueno, yo creo que es interesante, digamos, la estructura de la mesa, ¿no? Porque, no sé, de alguna manera u otra, eh, cualquier, digamos, lector que está más o menos acostumbrado a las publicaciones, o no acostumbrado, pero está enterado de las publicaciones eh, que se han hecho en estos 2 últimos años, bueno, no, ni siquiera 2 últimos años, en estos últimos años diría que, digamos, la configuración de esta mesa es obvia, ¿no? Porque, digamos, hay cierto hilo conductor, o sea, cierta temática feminista o política, o como lo quieran ver en realidad, ¿no? Sin embargo, a mí, no sé, algo que me interesa bastante, que pienso, ¿no? También cuando pensamos en lo que se está escribiendo ahora, ¿no? La actualidad, eh, digamos, no sé si hablar en términos de vanguardia, porque es un concepto bien, bien difícil y yo no me voy a meter en esas cosas, luego me van a estar linchando. Eh, pero de alguna manera u otra hay cierto sentido común que se levanta con respecto a la calidad de la poesía escrita por mujeres y a las temáticas, ¿no? Que se están abordando en estos últimos años, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo desde mi propio libro porque puedo hablar de él. Ana Cebuena es un libro sobre el trabajo, obviamente sobre el trabajo doméstico, es sobre la experiencia doméstica también. Es un libro que tiene una obvia intención o intencionalidad de irrumpir en la política y utiliza ciertos recursos como el panfleto y la retórica política para hacer eso, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de narrativas que se están levantando. Pienso, por ejemplo, en estos libros, en estos 2 poemarios, el de Gloria Albitres y el de, si mal no recuerdo, es Lourdes Aparición, y si no estoy en lo correcto, pues perdón, que digamos también hablan desde un tipo de memoria de construcción desde, desde su experiencia como migrantes, ¿no? Y digamos todo el hilo genealógico que hay detrás de ello. También es una forma de pensar la maternidad y los hilos o las relaciones entre mujeres, pero desde otra perspectiva, porque ya no está, digamos, enmarcada en una experiencia capitalina o tal vez de una clase media alta, sino son otros códigos. Y esas son las discusiones que están, ¿no? En nuestra poesía actual. No creo que sean las únicas, porque, digamos, para mí, y creo que eso es algo en lo que fácil podemos conversar, o sea, no toda poesía escrita por mujeres irrumpe políticamente de alguna manera u otra, no toda escritura tiene esa potencialidad. O sea, marcar, digamos, todo lo escrito por mujeres de esa forma es, es muy, o sea, es como muy homogenizante de alguna manera u otra. Y también, como varias veces he comentado en otros espacios, realmente le quita el peso y la intencionalidad y todo lo que hay detrás de un libro o de una escritura que sí tiene esas intenciones. Entonces, digamos que 3 libros, bueno, Diario de una costurera proletaria, que se ha hablado ahorita en la ponencia, en la última ponencia, y de alguna manera u otra las edades, que me ha sorprendido mucho, porque yo decía, uy, ¿cuándo va a publicar Teresa? Y pa, No te lo se nos hizo esperabas. el año pasado, se nos hizo el año pasado. Este, no, creo que son libros que al fin y al cabo conversan también dentro de sus propios códigos, ¿no? Porque tampoco, digamos que toda la literatura feminista es idéntica, ¿no? Y tiene las mismas intenciones o rescata las mismas formas de ser, de una memoria, una construcción de la identidad feminista, ¿no? No sé, ahí lo dejo. Muchas gracias, Valeria. Sí, yo estoy en como una situación como de doble registro, ¿no? Leí ahora unos textos míos, pero también pensando en lo que dice Valeria, yo casi como llevada por las circunstancias, empecé a comentar poesía, no solamente poesía escrita por mujeres, pero como las mujeres han escrito bastante últimamente, pues he comentado varios trabajos y de Valeria Ana Cebuena y de Victoria, el diario de una costurera proletaria, justamente.
Y de esos, a partir de esas lecturas, ¿no? Creo que tienen algunas conexiones que vale la pena poner en la mesa ahora, ¿no? Creo que hay un momento, algo en el, me reformulo, hay algo en el momento que lleva a estas escrituras, el momento presente quiero decir, ¿no? En el país, que lleva a estas escrituras a traer al frente algo que gruesamente podemos llamar la esfera de la producción. Lo hace Valeria en Ana Cebuena, digamos, revelando las conexiones entre producción y reproducción social con el trabajo doméstico. Me parecía interesante que algunos comentarios sobre el libro habían pensado en el trabajo doméstico, inmediatamente lo habían llevado al trabajo doméstico remunerado. O sea, Ana Cebuena parecía en algún momento una trabajadora del hogar, remunerada. Y no necesariamente se reconoce en esa lectura, pues que el trabajo doméstico puede tener tanto la dimensión de remuneración como la no remunerada, porque se producen los propios hogares para sostener, bueno, y todo lo que dice no solamente la teoría, sino la vida, la práctica de todos ustedes seguramente. Y en el caso de El diario de la costurera proletaria, pues mi lectura había más bien pensado en el espacio, ¿no? En el espacio, sobre todo en la segunda mitad, o sea, en la parte del fondo del libro, por lo menos en la edición de la anterior edición de Máquina Purísima, Victoria, que es del año 18, ¿no? Que no tiene ese último poema que tú leíste ahora, cierra con NN2, y cierra, la segunda parte de ese libro tiene, hace una evocación, digamos, a la lucha y a la muerte trágica de las obreras camiseras de Nueva York a inicios del siglo pasado. Y construye el espacio de lo fabril a través de gestos muy sencillos, como la costurera que se echa llave a sí misma en el taller y pierde la llave o se traga la llave y se la devolverá otro día al patrón, ¿no? Tú no leíste poemas que reflejaran ese espacio ahora, ¿no? En esta lectura, pero me parece a mí que el corazón de ese libro está allí, ¿no? O sea, esa es la costurera proletaria. Y bueno, a eso iba, ¿no? A que hay algo que está pasando en el momento que nos lleva estas escrituras a colocar en estos términos ásperos esta esfera de la producción, ¿no? Yo sumaría esto que estoy diciendo a una lectura que ya ha estado formulando en distintos espacios Miluska Benavides, que es narradora, pero que se estaba preocupando un poco por la producción también de estas escrituras en poesía, por, bueno, el indicador de número evidente, el dinamismo que he tenido en el último par de años, como ha dicho Valeria, y que son el trabajo con, algo así como con los materiales locales. Ella ubica ahí, por ejemplo, el trabajo de Denis Vega con la bahía de Chimbote, ¿no? Esta cosa así geológica, física, morfológica del territorio y la vida que bulle allí, vida natural o vida de puertos, vida social. Y propone otra línea que es la que Valeria aludió ahora en los trabajos de Albitres y Apari, que es este trabajo sobre el linaje, ¿no? Cómo la construcción de una historia admite o no los linajes femeninos y cómo viajan las historias de las familias en los procesos migratorios. Me parece que Miluska ha dado estas dos líneas interesantes y yo creo que con el trabajo de Victoria, con el diario Una costurera proletaria y el de Valeria con Ana Cebuena, podríamos poner esta tercera línea, ¿no? Y me gusta que sea como una formulación más colectiva, ¿no? No es una clasificación que se le ha ocurrido a un profesor o profesora, sino que gente que está escribiendo está proponiendo esto. Y le sumaría también un trabajo poco difundido y todavía no sé cómo se organiza, pero leí también poemas de Rocío Silva, que también construyen, y bueno, trataría de pensar un poco más en eso en adelante, también construyen el espacio
de la producción precarizada, tal como hace Diarios de una costurera proletaria, pero lo hace a raíz del incendio de las Malvinas, ¿no? Un poema muy, muy fuerte que termina con la muerte de los dos jóvenes en el incendio de hace unos años, ¿no? Igual incendios como los de la fábrica Triangle que evoca el libro de Victoria, y así me he dado maña para no hablar de lo que yo escribo. Gracias, Tere. Vicky. No sé, yo añadiría de repente un punto a este hilo conductor que se ha hecho. Un punto creo interesante también de todo eso, ya que, digamos, han añadido a eso un poco otras líneas, ¿no? Como la línea genealógica, creo que dijo Tite, no me acuerdo. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Los linajes, dije. Linaje. Yo añadiría también, bueno, también porque he estado tomando conciencia un poco de la mesa anterior, de lo que estaban leyendo. Claro, o sea, hay una cuestión que tiene que ver también con la enfermedad, ¿no? Con la enfermedad psíquica, ¿no es cierto? La cuestión emocional, que también aparece en la poesía más reciente. Y que, claro, hay cosas que uno no es, de las cuales no es muy consciente, ¿no? Al momento que está escribiendo, sino posteriormente, y este libro es particular dentro de toda digamos, mi ficción, ¿no? Es un libro muy particular con un objetivo más o menos específico y que sale fuera de mi propia, digamos, poética, pero dentro de mi poética también está el tema del trabajo y el tema de la muerte de la poesía y la poesía como algo que ya no es contestatario en muchos sentidos, ¿no? Justamente por esta... por el régimen actual que es que canibaliza todo, ¿no? Y digo, sale este otro tema que es el tema de la enfermedad, y el tema de la enfermedad también, bueno, que también está en el poemario de Teresa, ¿no? O sea, el tema de la enfermedad física, ¿no? O sea, la enfermedad, el campo de la salud. Creo que son temas muy contemporáneos, además son temas que me interesan. Y entonces que está también presente, y creo que conecta mucho, claro, ahorita estamos hablando del trabajo, ¿no es cierto? Pero claro, ¿cuáles son las consecuencias de esa precarización de la cual se ha estado hablando también? Y creo que aparece mucho en la poesía contemporánea también, ¿no? Hablar de las enfermedades, de los cambios corporales, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí hay otro tema a añadir, y como digo, pues en el poemario de Teresa también se ve eso, ¿no? Y bueno, y también creo que otro tema interesante que he estado observando un poco en las poetas que están publicando recientemente es también el tema de qué nuevo lenguaje, o sea, qué lenguaje, ¿no? Ya si estamos dentro de la poesía que siempre, digamos, reflexiona sobre sí misma, qué nuevo lenguaje puede alterar esa situación un poco de derrota desde los años 90 más o menos, donde el lenguaje no alcanza ya como esa estética tradicional con la cual ya hemos cortado, ¿no? Esa de Perú, ese lugar de la poética, ¿no? Del siglo de oro peruano, y yo qué sé, ¿no? Todo que está conformado por poetas hombres en general, ¿no? Cuál sería este nuevo lenguaje, ¿no? Que afronta de una manera confrontacional cómo se está presentando el mundo de hoy, y un mundo, digamos, cada vez más apocalíptico, ¿no? De repente en las ficciones eso se presenta de una manera más evidente, ¿no? En la narrativa quizá, lo siniestro, lo apocalíptico, pero cómo la poesía va a responder, ya que su materia prima es el lenguaje, cómo responder a esto, ¿no? Creo que también es otro tema también interesante que tiene que ver con la canibalización del neoliberalismo. Sí, ahí solamente para que tener la referencia de las autoras, ¿no? En lo que ha señalado Victoria, agregando esta línea de la enfermedad, la cabeza, está lo de Virginia Benavides, ¿no? Ejercicios contra el Alzheimer. Ella viene preparándose un tiempo también un libro, ¿no? Que se llama Mapa Negro, que piensa Lima a través de estas marcas del sistema de hospitales públicos. Y está también, creo, Abro el miedo, de Teresa Orbegoso,
Y un libro que publicó tu editorial, Vicky, de Margarita Saona, ¿no? Corazón de Ojalata, pues se llama, ¿no? Sí, o sea, también creo que esa es una cuarta línea que podríamos pensar. En fin, hay muchas otras, ¿no? No digo que estas sean las 4, pero creo que ha habido una producción más o menos que ha alineado estas cuatro cosas en el último par o un poquito más de año. Muchas gracias, Teresa, a Vicky también y a Valeria por su poesía y por compartir sus reflexiones sobre la producción poética y de mujeres actual. Nos han quedado muchas ideas y también cierta inspiración intangible, así que muchas gracias por eso. Invitamos a todos los presentes, todos los y las presentes, a seguir el tercer día de la conferencia, mañana, que comienza a las 6 p.m., si no me equivoco, con la ponencia magistral de Juan Carlos Ubillús. Luego sigue una mesa de 3 ponencias que van a explorar cómo ficciones fantásticas, no realistas, captan algo del neoliberalismo, y cerramos con una charla, una conversación entre Gabriela Wiener y Cecilia Esparza con respecto a cómo ella se ha insertado en el mercado editorial global. Así que va a estar muy interesante eso y esperamos verlos mañana. A los y las que están presentes en el Zoom les invito a quedarse un ratito. Si pueden prender sus cámaras, ya tienen habilitada la configuración para poder hacerlo. A ver si es que podemos tomarnos una foto. Gracias, Tere, por el link. Ahí faltan un par de cámaras. Listo. Sí, pena que Valeria no puede, pero ya será el elemento negativo, Sí. el que no está presente, el que resta, lo que desestabiliza. Sí. Ahí va. Ya. 3, 2, 1. Una más, por si acaso. Y ya. Listo. Gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos. Chao, buenas noches. Chao. Chao.